Este tercer pico podría alargarse, según lo confirmó el día de ayer la alcaldesa Claudia López, hasta finales de este mes. Y lo que usted dice, las unidades de cuidado intensivo están presentando un aumento desmedido en su ocupación. Hoy Bogotá amanece con el 95.9% y en este sentido es la cifra más alta durante todo lo que se lleva de pandemia aquí en el país. A esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Luis Jorge Hernández, él es epidemiólogo y salubrista público. Doctor Luis Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, por supuesto, lo que tiene que ver, por supuesto, con la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. ¿A qué se enfrenta Bogotá si llegásemos a colapsar en el sistema de salud? Luisa, buenos días. Efectivamente, como afirmas, las UCI están cerca del 95-96%. Ese es ya un nivel de colapso. Sin embargo, el porcentaje puede estar por encima del 100%, ¿sí? Decir 90, 95, 98 no tiene mayor sentido. Están por encima del 100%. ¿Por qué? Hay pacientes que están ventilados en áreas no UCI, en pasillos, en áreas de observación. Hay pacientes que están requiriendo camas UCI. Entonces, el porcentaje ocupacional técnicamente en este momento es mayor del 100%. Ya está colapsado el servicio en este momento. Por eso el mensaje a la ciudadanía de evitar llegar a una UCI haciendo las medidas de prevención. Doctor Luis Jorge, lo veíamos hace aproximadamente 2 semanas que en Medellín se tuvo que utilizar de cierta manera lo que denominaron el triage ético. ¿Bogotá llegaría a este punto? Sí, ya hay colapso, Luisa, decir 95-96%. En Europa, por encima del 60% ya considera colapsado. Aquí tenemos 95%, que es con las camas disponibles. Sin embargo, al haber pacientes con ventilación en áreas no UCI, y al estar pacientes hospitalizados que requieren una UCI, está con oxígeno, pero van para una UCI o están buscando UCI, entre 100 a 200 pacientes diarios, ya está colapsado el sistema. El porcentaje ocupacional técnicamente está por encima ya del 100%. Entonces es un grave problema de los servicios, es una presión sobre los servicios de salud. Decirle a la gente, evitar que más personas lleguen a la UCI es lo único que se puede hacer en este momento. Doctor Luis Jorge, el día de ayer la alcaldesa y el distrito en general anunciaron las medidas que van a ser implementadas durante todos estos días para precisamente enfrentar este tercer pico de la pandemia. ¿Hace falta reforzar estas medidas, doctor Luis Jorge, teniendo en cuenta que no existe de cierta manera una restricción como tal a la movilidad, aunque ya se conocen específicamente las localidades donde se presentan mayores casos de contagio? Sí, hay que tener en cuenta que este pico está hay más transmisibilidad, más virulencia, ha crecido más por las aglomeraciones, por la circulación de las variantes, esas variantes de virus que son más transmisibles, como la variante brasilera, inglesa. Eventualmente puede haber otras variantes que estén circulando. Todo eso ha sido una tormenta perfecta que ha llevado a que aumente la transmisibilidad. Este tercer pico está más agresivo que los anteriores, y así hay que decirlo a la ciudadanía. Las medidas que se hicieron ayer van en dirección correcta. Ya al cerrar las personas no hay adherencia, no tiene sentido. Una buena medida que se tomó es iniciar el toque de queda a las 10 de la noche, porque es que iniciar un toque de queda a las 8 o 7 de la noche lo que hace es que aumenten las aglomeraciones, produce un efecto contrario. El toque de queda es una buena medida. Lo demás es el cuidado, autocuidado de la ciudadanía, pero también el rastreo, hacer más identificación de casos, más tamizajes, hacer aislamientos selectivos sostenibles, hacer cordones de sanitarios en aquellas UPCs que ya sabemos que están identificadas por mayor tasa de casos, no por número de casos, porque los mayores casos están en las localidades más grandes, sino por tasa de casos activos. Y lo decían al principio, las aglomeraciones por las marchas son un factor de riesgo. Todo tipo de aglomeración es un factor de riesgo, porque el virus se transmite persona a persona. Eso va a hacer que el pico se mantenga. No hemos llegado al máximo todavía y podemos estar 1 o 2 semanas igual. Entonces, el cuidado de la ciudadanía. Los protocolos de las marchas no se están cumpliendo. El director de la CUT decía que están cumpliendo, no se están cumpliendo. Estamos ante un riesgo muy grande en este momento.
Doctor Luis Jorge, en ese sentido todavía no hemos podido lograr evidenciar todos estos casos positivos que se pudieron dar desde el inicio de las manifestaciones y de este paro nacional. Entonces, ¿cuál es el panorama que podría enfrentar Bogotá durante estas próximas 2 semanas? Va a seguir el pico, muy seguramente no hemos llegado al máximo, se va a mantener alto. Es un fenómeno que está a nivel internacional, Chile y muchos países están igual. Muy seguramente hasta el 20 de mayo podríamos tener ese comportamiento alto, pero si se puede prolongar si no tomamos las medidas. Ya restricciones, cuarentenas a la brava no sirve. Es el cuidado ciudadano. Es importante que ojalá haya negociación para evitar aglomeraciones, para evitar estos colapsos de las vías que producen aglomeración entre las personas y acelerar la vacunación, Luisa. Es importante acelerar mucho más la vacunación. Vacunar 200 a 250.000 personas al día es clave, es un conjunto de medidas y identificar esas UPZ que ya sabemos qué son. ¿Cuáles son las que están más afectadas? Son aproximadamente 15 UPZ, hacer cordones sanitarios, ser más selectivos en todas esas medidas y hacer llamado a la ciudadanía. Puede salir, pero tapabocas, no hacer aglomeraciones en lo posible, porque el virus se transmite así. Estar al aire libre, sí, pero con distancia física. Doctor Luis Jorge, para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones que debemos tener en cuenta todos los ciudadanos? Desde el mismo Ministerio de Salud, y ayer la alcaldesa Claudia López lo reiteró, el uso del tapabocas hasta en los hogares, pero ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta? Ventilar los espacios. Si una persona sale, está en una aglomeración y una marcha y estuvo expuesta porque estuvo aglomerado, si tiene tapabocas y se aglomera, es como si no tuviera tapabocas, da igual, ¿sí? Entonces, el tapabocas más la distancia física. Si estuvo en ese riesgo y llegó a la casa, use tapabocas. Hay adultos mayores, personas con enfermedades vulnerables. Abrir las ventanas, abrir las puertas, espacios ventilados. Eso es lo mejor que se puede hacer. Actividades al aire libre, pero con distancia física. Y por parte de los negociadores de paro, ojalá llegue a un acuerdo con el gobierno, ojalá el gobierno negocie bien. Y lo segundo, aumentar la vacunación. Hay que aumentar la cobertura de vacunación y hay que aumentar el número de pruebas, Luisa. Estamos bajando el número de pruebas, se han hecho entre 40.000 y 50.000 tamizajes en el país. Deberíamos estar haciendo por encima de 60.000, identificar contactos y hacer aislamientos selectivos. No bajar la guardia en eso ya se sabe lo que hay que hacer, pero no lo estamos haciendo bien. Control de interacciones humanas, control de aglomeraciones, es lo que hay que hacer. Esas medidas nos ayudarían mucho. Así es, doctor Luis Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Gracias, Luisa. Sandra, Aníbal y televidentes, por supuesto, el llamado general que hacemos desde Arriba Bogotá es a mantener las medidas de autocuidado. Para todos y cada uno de los ciudadanos que estén interesados en realizarse la prueba de COVID-19, el distrito tiene habilitados más de 175 puntos en donde ustedes pueden dirigirse para realizarse de forma gratuita la prueba PCR. Quienes deseen conocer más información pueden ingresar a las redes sociales de la Secretaría Distrital de Salud. Aníbal, Sandra y televidentes, nosotros en unos minutos estaremos precisamente hablando con el secretario distrital de Salud, Alejandro Gómez, quien estará haciendo un análisis de las medidas que fueron decretadas por el distrito para enfrentar este tercer pico de la pandemia y además nos entregará un balance de cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 en Bogotá.